empezó así mal la live porque hay mucho sol. Hay mucho sol, pero a veces el sol te hace ver todo oscuro. Esperemos que así la live sea mejor. ¿Y qué pasó con Loan? Yo realmente ya no aguanto más. Son más de 5 o 6 meses de este caso Loan. Y se va adelante. Acá tengo mis perras que me saltan encima. ¿Qué pasa con este caso Loan? ¿Qué pasa con este caso? No me dejan hablar. Pero realmente hubo un periodo de tiempo, con todo respeto hablando, mis perras, mamma mía, me comen vivo, que me llegaron casi a podrir con este caso Loan, porque todos hablar, que a opinar, Loan fue encontrado, no fue encontrado, la abuela, la no abuela, la madre, la hija. ¿Y qué pasa con Loan? Ustedes me pueden sugerir alguna idea, porque yo no tengo ninguna idea. Debemos de hacer un poco de lugar en la mesa. Yo no tengo ninguna idea de lo que haya podido ocurrir con el caso. Me estoy filmando en diagonal. Bueno, no tengo ninguna idea de lo que haya ocurrido con el caso Loan. 107, 110 días que pasaron, o sea, 30, 60, 90, 3 meses y 10 días. 3 meses que desapareció el pobre niño. Ideas confundidas, fue a tomar las naranjas solo, lo acompañaron. No se sabe por qué desapareció, quién lo hizo desaparecer, cuándo, no se sabe nada. Ahora leía en el web que hay otros casos Loan, pero que a un niño lo encontraron después de 2 meses. O sea, se viene casi la moda. Es también otra cosa que no me gusta del periodismo argentino, que hacen modas. O sea, ahora todos hablar de Loan y descubren que hay otros Loan. Descubren que hay otros Loan. Vamos a seleccionar el tipo de chat, todos los mensajes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué piensas del caso Loan? Todos hablar del caso Loan y no solamente se descubrió el fenómeno de los niños que desaparecen. Entonces hay muchos casos Loan. Y realmente la cosa me resulta muy pesada. En estos últimos tiempos han exagerado mucho con este caso Loan. Y realmente los medios todo el día, sobre todo los canales de noticias, a transmitir 24 horas al día informaciones, contrainformaciones, lo dijo, se desdijo, lo ha reafirmado, vino otro testigo que desaparece, que reaparece afirmando otras cosas, sale una tía llorando, después temen por la vida de la tía, no se sabe por qué, después la tía está indagada, un montón de cosas, pero la ministra de Seguridad, que había prometido tolerancia cero con el crimen, reaccionó tarde. Fueron tarde a ver en la provincia, ahora no me acuerdo qué provincia es, la de Loan, no sé si Corrientes, y fueron a ver
de prometer seguridad, de prometer estas cosas acá, pero en realidad lo hicieron tarde. Habrían podido intervenir antes, después de 90, de 100 días, de 110 días. Recolectar pruebas y hacer investigaciones se hace mucho más difícil. ¿En dónde las vas a conseguir estas informaciones? ¿En dónde vas a conseguir pruebas? Tenés que trabajar en el campo desde ya. Y en vez no iba la policía, no iban a hacer rastreos, no iban a hacer nada. Por lo menos es lo que la gente percibió. Lo que la gente percibió desde el inicio. Que no se hacía todo lo que se habría podido hacer. Y de esta forma se perdió mucho tiempo precioso. Por eso que yo no hacía un vídeo al respecto en mi segundo canal de YouTube, que es este. El primero es en italiano e hice una live ayer hablando de celulares viejos en el primer canal de YouTube Sant'Enchan. Ahora, ¿por qué hago solamente ahora una live sobre Loan? Porque quiero saber también yo, como muchos, qué le pasó a ese niño, pero y también cuál es la realidad de los niños que desaparecen, pero hasta ahora no fui incentivado en hacerlo porque los medios bombardeaban así tanto acerca de entrevistas, acerca de actualizaciones, que al final, digamos, que a uno les pasaban las ganas de hacer cosas sobre el tema. Uno acababa no queriendo hacer más nada. Uno acababa queriendo no hacer nada porque no se tenía información precisa, no la tenían ni los medios ni probablemente los investigadores. Y de esta forma se siguió adelante, hablando, haciendo muchos programas, muchas transmisiones de investigación, el enviado especial que iba en el lugar, al Santo Cohete, a entrevistar los vecinos, los familiares, los parientes, los habitantes del barrio, de la ciudad, de la aldea, de la comarca, de la provincia. Iban de acá, iban de allá, iban arriba, iban abajo, bajaban en el llano, subían en el monte, iban en todos lados a hacer preguntas acá, a hacer preguntas allá, a diestra y a manca, a quien sabía y a quien no sabía. Pero al final, en resumidas cuentas, se quedaban siempre con una única conclusión, y era que no se podía saber nada. Gente, no se podía saber nada. Entonces, ¿para qué tantas preguntas? ¿Para qué? Digo yo. Y por eso al final me pudrieron con tanta información, demasiada información sobre la desaparición del niño Loan, y al mismo tiempo ninguna información. Porque cuando decís todo, decís también lo contrario de todo. ¿Y con qué te quedas? ¿Con el contrario o con el revés? No sé. Entonces sería más oportuno decir lo esencial, decir cosas que se puedan comprobar, que se puedan aceptar. No decir todo y lo contrario de todo. Decir todo y lo contrario de todo no sirve a nada ni le sirve a nadie. No sé a qué se ladran mis perros. Pero decir todo y lo contrario de todo
no ayuda a hacer justicia, al conocimiento de la verdad. ¿A quién ayuda? Ayuda a hacer audiencia, ayuda a los medios en hacer transmisiones, en estar en la última noticia, para tener audiencia, para tener rating, para tener share. Por eso todo el mundo a decir, a hablar del caso Lohan, del expediente Lohan, a inventarse programas nuevos con títulos nuevos, pero en definitiva decían todo lo mismo, como los noticiosos que hablan de las mismas cosas en el mismo momento. Y realmente a veces los medios entorpecen las investigaciones, no las aceleran, porque dan tanta información que después, por sentido decir, porque la gente lo escucha en los medios, cree que sucedió así y va a prestar testimonio sin saber que dice invenciones periodísticas. Tanta información en los medios, la gente cree que después sabe la verdad y va como sucedió con una señora que fue a prestar testimonio como testimonio en la causa de desaparición del niño, y se comprobó que no decía nada cierto, y ella admitió que lo había escuchado en los medios, y puede tener serias consecuencias esa conducta sobre la persona, porque si vas a decir cosas que son mendaces, aunque si para vos son ciertas porque las escuchaste en los medios, después te haces vos responsable de lo que escuchas. Mis perritas juegan y yo las tengo que controlar. Por encima que acá me parece que la iluminación es tan abundante que me vengo a sentar en otro lugar. Entonces, ¿ustedes qué creen del caso Lohan? Tú que me estás mirando. No, me gusta estar sentado al sol. Tú que me estás mirando. Ahora mira acá, mis perritas que juegan. Lindas. ¿Qué piensas del caso Lohan? Ah, bueno, te fuiste. Porque bueno, ¿qué tienen que ver mis perritas? Nada. Ya que estaba, las filmaba. Pero, ¿qué piensan del caso Lohan? Esto lo pregunto para quienes mirarán mi video después. ¿Qué piensan del caso Lohan? ¿Se llegará a la verdad? ¿Se llegará a saber algo de lo que le ocurrió a ese pobre niño? Según ustedes, ¿está con vida? ¿Se podrá nunca saber quién es el responsable de que se haya alejado? ¿Fue un alejamiento forzoso o fue un alejamiento voluntario? Capaz que simplemente algún familiar o pariente lo haya llevado con él. O capaz que no fueron ni familiares ni parientes a forzar el alejamiento. Según ustedes, entonces, me lo digan. Según ustedes, ¿cómo fueron las cosas? Porque yo quiero saber esto. Ante todo, espero que el niño Lohan esté bien. Capaz que esté con algún familiar o pariente en algún lugar del país,
lejos de la provincia suya. Pero me digan, según ustedes, y es por eso que hago esta live, para que me digan, según ustedes, ¿qué le ocurrió a Loan? Lo escriban en la chat. Según ustedes, ¿qué le pudo haber ocurrido a un niño? A un niño que fue en una cena a tarde noche, me parece que acompañado únicamente por el padre, y que habría en la primera versión desaparecido porque habría ido solo a tomar las naranjas del árbol, cosa que nadie se creyó. Pero ¿por qué llevar un niño a una cena a esas horas y sin otros familiares? Después dijeron que lo habían acompañado, pero las naranjas o las mandarinas se habían acabado. Entonces, aún más sospechoso. ¿Qué habría ido a hacer en una planta si no tenía más mandarinas, si no tenía más frutos? Y no se sabe. Después dijeron que no, que se habían ido todos y se había quedado el niño en la mesa. Después que lo habían acompañado en una pick-up o que lo había venido a tomar a alguien, dieron tantas versiones que en comparación a las versiones que da, me perdonen, pero mis perras son tremendas. Una perra orinó arriba del trapo de mi perro. Lo suelen hacer. Pero en comparación a las veces que corrigieron los testimonios del caso Loan, la Biblia en 1000 años o 2000 fue corregida muchas menos veces. La Biblia fue corregida muchas menos veces. Estos testimonios, estas declaraciones fueron corregidas tantísimas veces y no se sabe con cuál interés corrigieron tanto este caso. Lo que ocurrió es algo increíble, porque las investigaciones empezaron tarde, empezaron mal, no levantaron enseguida pruebas y luego hay que ver lo que realmente puede quedarse como prueba, porque quien hizo algo, si algo hizo, tuvo todo el tiempo del mundo para borrar rastros de todo tipo. Y eso está muy mal. Tengo un espectador que me sigue, pero quisiera saber algo. ¿Qué opina? ¿Parla italiano? ¿Sprechen Sie Deutsch? ¿Hablan castellano? Opinen algo acá. Quiero saber su opinión. Voglio sapere la vostra opinione. I ask you, what do you think about Loan case? Forse puede ser que alguien de habla inglesa se ocupe también del caso Loan. Pero ustedes qué piensan? Yo creo que me está siguiendo un público que habla español, pero no quieren intervenir. Bueno, faltan 3 segundos y son 20 minutos que estoy en live, tratando de entender algo
de este expediente, que es realmente muy oscuro, y tratando de entender algo acerca del caso Loan, que es aún más oscuro, pero no entiendo nada. No sé si ustedes entienden, pero yo desde el primer día no entendí nada. Las declaraciones altamente contradictorias, los testigos peleados entre ellos, divididos, los periodistas que van de acá y van de allá y traen y llevan, entrevistan a todo el mundo sin llegar nunca a nada, sin llegar nunca a nada, entrevistan los periodistas. Y luego una tele que manda programas nuevos con títulos altisonantes, todo repetido. Realmente se ha llegado a tanto y se ha obtenido poco o nada. Mucho rumor a nueces y ninguna nuez. Ahora, yo quisiera saber realmente si cuando se acabe esta live, ustedes tienen una opinión acerca del caso Loan, lo escriban acá abajo en los comentarios y compartan este vídeo para que también otros puedan comentar acerca del caso Loan. Si alguien puede aportar la verdad, capaz lo puede hacer por debajo de esta live. Me gustaría contribuir en conocer la verdad y me gustaría mucho. Yo estoy en búsqueda como ustedes por el bien del niño, de saber qué le ocurrió, y espero que esté todavía sano, con vida y salvo. Repito, capaz lo haya ya tomado algún familiar, algún pariente cercano o lejano, pero más cosas no sé, no puedo saber. ¿Y ustedes qué opinan del caso Loan? ¿Ustedes qué piensan? Adesso, tu che mi guardi, parli in italiano? No, no, la gente entra, mira y sale. Por eso que yo sigo la live, si no la habría interrumpido, pero digo, entrará alguien y comentará. Por el momento he recibido un like y ha entrado mucha gente, pero no ha comentado nadie, a menos que acá tenga problemas yo en visualizar todos los mensajes del chat. Vamos a ver. Ah, acá tengo
acá pongo un sondeo. No creo van a encontrar a Loan. Sí, no, no creo. Puede ser. No, bueno, como. Bueno, se escribió mal, se escribió mal. Pero no creo van a encontrar a Loan. Sí, no, no creo, puede ser. Era, ¿crees que van a encontrar a Loan? Contesten al sondeo. Yo no puedo votar porque si no estaría influenciando mi propio sondeo. Pero van a encontrar a Loan y me puso, no creo. No, lo interrumpimos, terminamos. Se escribió mal el sondeo. Van a encontrar Loan. Sí, no. Creo. Bueno, este es más simple y más directo. ¿Van a encontrar Loan? Sí, no, no creo. Una alternativa podría ser, lo espero, pero bueno, ya. Y según ustedes, porque el otro sondeo no se puede borrar, vino mal. Según ustedes, ahora no hay nadie que lo pregunto. Ah, según vos, ¿van a encontrar a Loan? Si podés, contesta el sondeo acá abajo. Y decime en la chat, ¿qué es que crees que va, qué es que crees que va a suceder con este caso? Bueno, yo llegada a la media hora voy a cortar porque tengo otras cosas que hacer. Hace calor y veo que nadie participa en esta live, como de costumbre. Soy muy contento de haber podido hacer esta live porque, para decir, ¿no? Para decir lo que pienso del caso Loan, que nos deja a todos en suspense y, y que efectivamente es muy triste lo que le haya podido ocurrir a ese niño, que ningún niño se merece una cosa así. Y bueno, después se descubrió que hay muchos más niños a los que les suceden estas cosas. O sea, como siempre, se habla, se habla, se habla. Participa del sondeo si podés. Participa del sondaggio se puoi.
si parla, però poi non si fa nulla. Stiamo parlando del bambino Loan che non lo trovano più. E nel mondo ci sono tanti bambini Loan que bueno, yo había prometido que 30 minutos me iba a desenganchar. El celular está calientito, no quiero jugarme el celular. Veo que en cuanto a participación estamos escasos. Yo he hecho una live de 30 minutos. Soy contento de haberla hecho. No tengo nada de objetar. Y no quiero perder tiempo más, porque es tarde. Así que sin más les agradezco a todos de haber participado, y a menos que no participan del sondeo o que no escriben algo en chat, vamos a ver si está. Nadie participó del sondeo. No hay novedades en la chat. Entonces, sin más, los dejo porque ya he dicho todos los primeros 10 minutos. Pero a este punto, si alguien me siguió hasta acá, les digo, no dejen de seguirme en YouTube, busquen con el filtro canales Santenchan y encontrarán también mi canal principal. Busquen en Instagram Santenchan y me encontrarán en Instagram. Búsquenme en Kuwait, en la plataforma violeta, en la plataforma de negra, que ustedes saben ya cuál es, empieza así. Y búsquenme en Odyssey, en Rumble, en todo lo que quieran. Busquen en el web Santenchan y me encontrarán. Y si quieren hacer una donación a mi canal principal Santenchan, que no es este, la hagan, será bienvenida. Pero ustedes dos que están ahí, contesten al sondeo. ¿Qué piensan? ¿Van a encontrar a Loan? O si no, lo escriban en la chat, si no quieren participar del sondeo. Se non volete partecipare del sondaggio, che opinate riguardo Loan? Lo troveranno? Almeno scrivete nella chat qualcosa. A mí me siguen de todo el mundo y es por eso que a veces hay 2 o 4 personas que no participan y están ahí. Ahora 3 personas, fantástico. 3 personas, los saludo, gracias de estar conmigo. Y no votaron el sondeo. Y no, acá no leo ninguna intervención. Se ve que la gente está escribiendo y yo tengo problemas con el celular. Pero no leo nada en la chat. ¿Qué piensan del caso Loan? ¿Podrán encontrar el niño? ¿Está bien el niño? ¿Qué fin ha hecho? Díganlo ustedes que están mirando. Que acá me reclaman mis perros que quieren jugar conmigo, pero yo nada. ¡Oh, qué cabezazo! Yo estoy con ustedes, estoy hablando con ustedes, y bueno, ahora las 3 personas se fueron. Ay, no, son posesivas estas perras. Oh. ¡Ey! Y me digan ustedes, yo no quiero que mi celular se recaliente mucho, está ahí. Pero por sobre otra cosa, ya veo que cada tanto entran 3 personas, pero por 30 segundos, 1 minuto. Sé que esta live la van a ver
dado que es en vertical mucho en el feed de los shorts. Así que los dejo. Miren la live que hice ayer en mi canal principal sobre los celulares. Pueden elegir subtítulos en automático, porque en esa live hablo en italiano, que es mi idioma nativo. Y nada. Ahora los dejo. Les agradezco de haberme... Ah, mira, escribe en la chat o contesta al sondeo. ¿Qué piensas del caso Lohan? No, entra gente y sale rápido. Así. 36 minutos con 20. No sé si hacer otros 4 minutos para hacer 40. Pero ya que estoy, ya faltan menos de 3 minutos, unos 3 minutos. Y entonces seguimos adelante. Yo seguí todo programa posible e imaginable acerca del caso Lohan por un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque cambiabas la tele y tenías que ver sí o sí algo acerca del caso Lohan. No tenías alternativa. Y dale a machacarte la cabeza con el caso Lohan y el caso Lohan. Hasta que ya no lo seguí más. Y dejaron hasta de hablar como en el primer momento, porque no tenían más novedades sensacionalísticas. Pero, ¿qué decir? Que ahora regresaron a hablar porque habría nuevos testigos, porque dirían que el caso Lohan empezaron a encontrarlo de acá, encontrarlo de allá, gente que decía de haber visto Lohan y no era Lohan. Ahora dicen que hay otro Lohan que encontraron después de 2 meses en otra provincia, que lo habrían encontrado en Buenos Aires si era de otra provincia o de la misma provincia de Lohan. Hacen todos estos quilombos. Si tú buscas en el web Lohan y te encontrás lleno de artículos, vídeos, posts, otro Lohan. Ahora descubrieron que desaparecen los niños, toda la trata que hay. Espero que no sea una palabra de esas negativas para YouTube. Toda la tratativa que hay de los periodistas de dar información. Bueno, falta 1 minuto y medio. 1 minuto y medio, si no entra nadie, yo corto. Y para hacer 40 minutos redondos. Y nada, y ahora regresaron a la carga, se ve que no tienen más noticias de dar. Mis perras juegan pesado. Y nada, como se suele decir cuando no se tiene nada que decir. Yo les agradezco a todos de haber visto esta live extemporánea. Era mucho que no hacía una live en este canal y por suerte la conexión no me falló. Pero de nuevo regresaron los medios a la carga, a hablar de Lohan. Y eso me molesta porque no aportan nuevas noticias. Simplemente hacen ruedas de entrevistas, hasta que realmente entrevistan a todo el mundo, dicen lo mismo, se contradicen de la misma forma, se llega de nuevo a decir todo lo contrario de todo, y es lo característico de los medios argentinos. Y la seguridad brilla por su ausencia. La así llamada sensación de seguridad, que es la criminalidad que acecha, hace las suyas, y los políticos hablan de sensación de seguridad. ¿Pero qué sensación? Es inseguridad verdadera, no sensación. No se sabe cuál es el paradero de un niño y hablan de sensación de inseguridad. No hablo más porque si no, no me hago cargo de lo que digo. Gracias de haberme seguido. Esta fue una live extemporánea
después de 1 o 2 meses de no hacer live o más. Y gracias de todo. Ahora estoy con mis perras porque son ya algo más que cachorras, tienen 7 meses o 6 y son de border collie, son tremendas. Ay, me saltan encima. No. Ay, chao, tengo que hacer algo. No me puedo reír si no me matan. ¡Ey! Ay, ay, no quiero que vean este espectáculo obsceno. Yo he cargado vídeo con ellas, pero no así. Hasta luego, chao. ¿Quieres interrumpir el streaming? Ok, ok, interrumpo el streaming.